Buenos días tengan todos. Hoy es 4 del mes 4 6 del mes 4 del 2019. Vamos a tener una plática de la palabra de Dios de nuevo, como está expresado en Apocalipsis 10:11. Es necesario que la verdad del Evangelio sea predicada de nuevo, ya que todos están predicando una palabra donde le faltan a los conceptos de Dios que Él ha hablado, y Él pronunció que todo lo que Él ha dicho tiene que cumplir aquel propósito o el propósito para el cual Él lo envía. Así que la palabra de Dios es clara. Él no tienta a nadie. Esto lo vamos a ver en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Nada por debajo de Dios puede tentar a Dios, ni de los que están debajo de Él, que es toda la creación. Él no la tienta. Eso, hay cosas que se han escrito, pero no tienen una verdadera corrección. Hay que entender que Dios no tiene volubilidad ninguna, Él no se muda y su palabra es firme. Él no anda con chanchullos de cambio ni nada de eso. Según orienta el Tanaj, la tentación es un perjuicio. La tentación es un perjuicio del diablo para confundir a la humanidad. Eso está en Génesis 3, 1 al 5, donde él empieza con su actuación malévola. ¿Ya leíste? Ahora, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que Dios tiene una autoridad tremenda. Dios hace que las personas no tengan conocimiento del mal. Entonces, el diablo, sabiendo todas estas cosas, como ya él está aquí, el que descendió y fue lanzado y tiene el poder de la maldad en la mano, la llave del abismo en la mano, y hace muchas destrucciones y habla muchas mentiras, y trató de engañar a la mujer, la engañó, y en esto vemos que él triunfa sobre Dios, porque Dios dijo no lo haga, y él vino a decir que lo haga, que no tenía problema con eso. Entonces, ahí estamos viendo la actitud y la primera formación que él hace de difamar la palabra de Dios. Esto hará Dios al fin de los posteros tiempos. Es una palabra profetizada, porque Dios, esto que tenemos hoy en día, según Isaías 14:1, ¿no es?
Vemos esto hoy en día que tenemos. Porque Dios tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel y les hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y allegarán a las familias de Jacob. Hoy esta situación de profética que ya está cumplida en este tiempo, puesto que en Israel no deja de comer nadie. Israel prospera, Israel, los pobres comerán, como dice un salmo, comerán los pobres y serán saciados. Esto está cumpliéndose hoy en día, porque mientras hay muchos pueblos pasando una hambruna tremenda y muchas necesidades, aún países que tienen petróleo, son petroleros, pasan necesidad a su gente por la condición de la doctrina que tienen, adversa a la del Señor. Y buscan su beneficio propio, pero no de sus pueblos, porque ellos hablan mucha mentira. Ellos se enriquecen y su familia se favorecen de eso que usurpan y que se llenan los bolsillos. Todos esos gobernantes tiranos que se dicen ser revolucionarios, esas revoluciones todas paran en tiranía, peores que las primeras, porque se llenan sus bolsillos, su familia, se mantienen bien. Y esto es una cosa que es una felonía, es una traición a la verdad. Al pueblo le portan un pepino ellos. El pueblo es nada más que lo señalan para que le dé lugar a tener el poder. Y después pamplina con el pueblo. Ustedes lo saben, eso es así. No sean más hipócritas. Aprendan la verdad. Y lo que es la verdad, la palabra de Dios. Y podrán sacudirse de las mentiras de estos señores que no hacen más que engañar y vivir bien ellos. Ya tendrán su paga, naturalmente. El diablo, siempre que Dios da un mandamiento, más atrás impugna, contradiciendo su palabra. Dios nos dio la circuncisión. Génesis 17, 14. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Vamos a leer Isaías 55, 11 y ver y observar esta verdad. Toda persona ha violado el pacto, la alianza de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. Ha de faltar esa palabra que Dios dio. ¿Quién es el que ha hecho faltar esa palabra, faltar ese mandamiento que Dios dio? Lo fundó en Abraham, con todos los gentiles que ahí existían, que eran bastantes. Y lo reafirmó con Moisés cuando se escribió la ley, porque la ley no estaba escrita. Pues sabemos que lo mismo que se dice ahí en Levítico de los animales, en Levítico 11 de los animales, ya cuando se metió los animales en el arca se veía, se da a ver que habían animales limpios y animales no limpios. La ley estaba dada a oral, pero no escrita. Pero la conocían.
hay que estar aquí. Digo yo, hay que no olvidarse de que Dios siempre ha hablado su palabra. Primero, desde el Génesis, allá cuando la primera pareja ha dado mandamientos y ha seguido dando mandamientos. ¿Y qué es lo que ha hecho el enemigo? Cada vez que Dios ha hablado, él ha venido más atrás, suábana, y ha zumbado su criterio. Y esto es lo que le ha sembrado a la humanidad por medio de sus payasos que lo ejecutan sus consejos malvados. Toda palabra sale de la boca de Dios, ha de cumplir el propósito, pero en este caso no está cumpliendo el propósito. Bueno, vamos a ver. Pablo dice que que no juzguemos antes de tiempo nada, pero que allá sabremos, como somos conocidos, tendremos la paga. Ah, sí, claro. Cada cual tendrá su alabanza, sí, claro. Naturalmente. ¿Cuál es la paga cuando se desobedece lo que Dios está ordenando? La gente anda hablando y vociferando, diciendo que no existe el infierno. No existe la palabra infierno. Ay, no se lee la Biblia. Pero se lee la palabra castigo, tormento. Ah, entonces, ¿qué cosa es un tormento? Una persona que tenga un cáncer, ¿cómo está? En un infierno. Que tenga cualquier otro tipo de enfermedad. Sin embargo, se trata de la muerte segunda en el castigo. No hay otra. Está dicho ahí en la Escritura. Ese castigo es horripilante. Va a ser muy trágico. Así que, por lo tanto, hay que escaparse de él. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios, volviendo a sus palabras, no saliéndose de ellas, tratando de hacer lo que Él nos implantó, que todo lo que salió de su boca tiene que cumplir su propósito. Él la envió no para que se estén riendo de Él. Hay un dicho que dice vulgarmente, el que ríe último, ríe mejor. Y el Señor dice en su palabra, el Señor se reirá, se burlará. Futuro. Se reirá, se burlará. Futuro. ¿No ven cómo dice la palabra? Ese es el último que va a reír. Porque toda esta felonía, todas esas cosas absurdas de doctrina que son de Dios y no son de Dios nada, son del enemigo que se hace pasar como Dios. Pero para que lo adoren a Él, para que no adoren a Dios, para que en cualquier punto sea quitado el mandamiento de Dios. Toda persona que discute un mandamiento de Dios está cumpliendo no está cumpliendo. Está cumpliendo con la transgresión. Primera de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Como ya dije, con Abraham fueron muchos gentiles circuncidados. Todo lo que se habla de ahí para adelante en que el Nuevo Testamento, que los primeros gentiles recibieron, qué sé yo, no, los primeros no. Los primeros hace muchos años que recibieron mandamientos de Dios y los pueblos los rechazaron. Como el Señor dijo, a los míos vine y los rechazaron. Pero Dios le dio potestad de que todo el que cumpla a ser los hijos de Dios. Amén. Esto es así. El que cumpla, no el que desbarata la obra de Dios y crean lo que yo creo y más nada. Y yo estoy bien, yo creo en Dios y ya.
sin buscar y sin hacer la obediencia a Dios. Eso no está bien. También cuando ellos salieron de Egipto, salieron mucha gente que estaban allí con ellos. Pero ustedes saben bien que el pudor de los judíos, que si ellos, los que salen con ellos, si no están en circuncisión, no pueden salir junto con ellos. Ellos tienen que obedecer los estatutos, la ley, como dice allí en Éxodo 12, 49, 8 y 49. Como dice también en Número 15 y 16, que yo se lo he dicho varias veces. No hay excepción de personas cuando se entra a obedecer la palabra de Dios. Vamos a leer otra cantidad de también que se convirtieron al judaísmo en los tiempos de Estel. Estel capítulo 8, verso 17. Ajá, Estel 8, 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces, ¿qué es de quitar? Que también los Machijim, discípulos de Machía, ellos también judizaban. ¿Por qué había de escandalizarse uno por esa situación? Hay que entender y desenredar lo que está torcido, según dijo Pedro, que las escrituras de Pablo las tuercen igual que todas las demás escrituras. Pedro no es de condenar, como se dice ahí en Gálatas, porque tenía actitud con los gentiles. Especifica el libro cuáles gentiles. El diablo es muy astuto, no lo especifica, precisamente por eso. ¿Qué gentiles eran? ¿Eran gentiles conversos o gentiles no conversos? Entonces, como dije anteriormente en otros videos, ¿qué tejimaneje es ese? Hay que comprender las cosas. Y si Pedro judiciaba, no es de condenar, porque los judíos le era muy importante para ellos el no juntarse con los gentiles. Ellos no se rozaban con ellos, pero que les mostró el Señor que eso no tenía importancia. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones de la Biblia que ellos mismos había que explicarse. El Espíritu Santo, como dijo Mashiach, tenía que venir a explicarle cosas de él. Pues tenía que administrárselas. Eso que estoy diciendo yo, esos versos que yo expongo, eso ellos posiblemente en ese momento no sabían. Como muchos de ustedes están leyendo la palabra de Dios y muchos versos no los estudian y no le buscan el contenido. Y por eso se van, como digo yo, por la tangente, por encima. Y eso no va a ser el bien de ustedes el día en que venga el tiempo final de la resurrección. No les va a convenir. Así que eso de que así que era de condenar a Pedro, no, señor. Si Pedro judiciaba, estaba claro. Porque la Escritura en todo tiempo, de que Dios dio el mandamiento, y salió de su boca, no puede ser revocado. Métanse eso en la mente. Aquellos que se dicen ser cristianos, que hay que hacerlo de verdad, ponerse bien los pantalones y ser verdaderamente cristianos, conocedores de la palabra de Dios, indagar, buscar, averiguar, preguntar y escoger, como dice la palabra de la red. Meten la red en el agua, escoge lo bueno. ¿Y cuál es lo bueno? ¿Y cuál es lo malo? En la red no viene un zapato, una lata, una goma, no viene nada de eso. En la red vienen, se entiende que son camarones, langostas, etcétera, etcétera, de bichos que hay en el mar. Pero vienen
lo que el Señor dijo, que eran limpios, con aletas y escamas, de eso comeréis. Amén. Esa es la voz de Dios, la cual ha de cumplir el propósito suyo. Pónganse bien los pantalones. Y a todos esos pastorcitos enséñenle, las congregaciones, enséñenle que tienen que quitar al falso Mesías, ese falso Jesús, ese falso Cristo que tienen creado, como dice Mashiach, en San Mateo 24, 24. El verso 5 también y el verso 8 creo, sí. Pero bueno, lo dice en 3 ocasiones en el capítulo 24. Ajustense a la palabra de Dios y quiten todo tipo de obra del maligno para que en verdad puedan ustedes tener la esperanza de ser recibidos. Gloria a Dios que así sea. Dice Gálatas 2, 14, que es el lugar donde se dice la polémica esa de que Pedro judizaba. Y nada malo estaba haciendo. Al contrario, los discípulos judizaban. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Venía un príncipe de Candace, dice así la escritura, Candaza, en una carroza y venía leyendo una porción del rollo de Isaías. Y el Señor le había mandado que se juntara al carro a Felipe. Y estaba leyendo, pero hay muchas veces que la gente lee y no entienden. Hay muchas palabras que no le entienden, aunque sea un señor. Y Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? Y dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Entonces Felipe sube al carruaje y le enseña. Entonces después que lo enseña se va y es bautizado. El bautizo, ¿quién lo creó? Porque ¿desde cuándo entonces el bautizo? Como lo conoce en español como bautizo. Porque es tevilá en hebreo. Sumergirse en las aguas como se zambulló 7 veces Naamán, el sirio. Para que la lepra fuera botada afuera y salió con la piel limpiecita. Porque hay que obedecer la voz de Dios cuando Moisés abre el mar. No es Moisés, es Dios que le dio la voz de ordenanza. Cuando Elías resucita al muchacho, son voces de Dios. Cuando Mashiach resucita a Lázaro y las muchas señales que hace, le dijo allí, Padre, gracias te doy que siempre me escucha. Entonces, a Mashiach pide. Y la gente no lo ven cuando pide. A Mashiach oró por los discípulos para que no entraran en tentación, porque Satanás había pedido para zarandearlo. Pero ¿cuándo le pidió? ¿Cómo Mashiach sabía eso? Porque hay un carácter espiritual que por el Espíritu del Señor se conoce. Y este evangelio nuevo que estoy predicando, por el Espíritu del Señor se conoce. Porque en sí no es nuevo. Cuando el Señor dijo en Jeremías 31, 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Meteré mis leyes y sus entrañas, las escribiré en sus corazones y les seré por Dios. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces, ¿para cuándo es eso? Los muchos ilusos
que han pregonado doctrinas mentirosas y que Israel ya no tiene la luz de Dios. En definitiva, aquí lo que hay que vivir es bajo el arrepentimiento y tratar de hacer lo que Dios manda. El Señor sabe que la carne es débil, pero si hay arrepentimiento, hay rectificación. Y esto es lo que mira Dios. Muchas veces no mira lo que tú haces, sino lo que tú te has arrepentido. Aquel ladrón que estaba en la cruz con Amachía, ¿qué fue lo que dijo? Le dijo al otro: oye, cállate, no insultes más al Señor, porque tú no sabes que nosotros estamos aquí justamente. Y que mal ha hecho. No tenemos entendimiento de que haya hecho ningún mal, no es ladrón, no es violador, no es nada de eso. Y estaba insultando. Entonces yo: Señor, acuérdate a mí cuando venga en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo hoy? Porque es el tiempo en que estaban allí. Pero la Biblia nos ha enseñado que en la resurrección Él va a estar en el paraíso. Porque ya desde ese momento Él está en el paraíso. Desde ese hoy, ahí ya Él estaba asignado para el paraíso. Esa es la gran verdad. Yo predico la verdad del Evangelio. Muchas veces se dice a pelo por arribita y no se profundiza en qué concepto está la palabra esa. Desde hoy estará conmigo en el paraíso. Porque hay que conocer la Escritura, como dijo Machía, escudriñar las Escrituras para saber. La palabra dice que ninguna transgresión puede el Señor recibir a nadie si no hay arrepentimiento. Y usted puede guardar el sábado, puede guardar los alimentos, pero acuérdese de todos los mandamientos que dio por su boca, que tiene que cumplir el propósito para el cual Él ha enviado toda palabra de Él. Faltarle a un punto de la ley, y no a muchos puntos como le están faltando, desde luego, es traición a Dios. Vamos a leer Santiago 2:10. Se vuelve a repetir, palabra de Dios. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. No la gente por hacer sanidades y conocer o tener un don de lanzar muertos o de echar fuera a Satanás no va a entrar en el reino de los cielos, sino hay que hacer la voluntad de Dios, cumplir con su justicia. Que no cumple aquí con la justicia con Dios, que es su gracia. Eso es otra. Es su llamada gracia. Todo eso que dice, estoy debajo de la gracia, estoy en la gracia. No, Señor. Si tú no obedeces lo que el Señor Amachía instruyó, sus leyes, los mandamientos de Dios y los mandamientos que dio Él, no hay tal gracia en ustedes, evangélicos equivocados, con Cristos equivocados. Por favor, atiendan la conversación esta que les estamos enviando. Señor, tenga piedad. Eso lo digo yo en San Mateo 7:21. Para que tomen conciencia, San Mateo 7:21. Muchas veces se los he explicado, pero se los sigo machacando ahí, para ver si no mandan más palabras equivocadas con versos equivocados. Gloria a Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lee el 22 y el 23. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hay una contraposición también en San Mateo, capítulo 1, el verso 21, el verso 23, que el verso 23 tiene una correspondencia con Isaías, con la profecía, con lo que dijo el ángel. Ahí el ángel de Dios presentó el nacimiento de Amashiach. Y dijo en hebreo que su nombre sería Immanuel, no en español como se dice en Manuel. Immanuel. Y en San Mateo 1:23 se dice este mismo asunto, conforme ha dicho el ángel. El ángel dijo su nombre Immanuel. San Mateo 1:23. Pero que en el 1:21 se dice que el ángel había dicho Jesús. No, señor. Cuando Dios da un nombre, no tiene por qué la bestia ponerle otro nombre. Porque en definitiva, no es nombre el que se le dio a Mashiach, sino un apelativo. Dios con nosotros. Como todo israelita que tiene su nombre, tienen adelante o atrás el nombre del Señor. Eso entiéndanlo. Y él tenía marcado por el ángel, por el ángel tenía marcado Immanuel. Entonces llegaron y le engancharon en el verso 21 que el ángel que le había caído a sueño a José, como Dios hizo que tuviera sueño a Adán y sacó de su costilla una profundidad de sueño, eso igual. E hicieron asiminación el Espíritu Santo, por eso dice que por el Espíritu Santo es hecho, porque hizo el Espíritu Santo la asiminación a María. Eso está clarito, hoy está clarito, hoy, en aquel tiempo, en mucho tiempo atrás no estaba claro. Por eso cuando dice y Abraham fue tentado, no, señor. Se dice en Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie. Yo creo eso. Lo demás es que se ocultó el hecho. Y a Dios no se le puede discutir, pero el enemigo le discute. Y allí, en el huerto, le discutió el mandamiento que le había dado a la mujer. Y de ahí para acá ha tratado, inventando, quitar los mandamientos como ha quitado de la circuncisión. Nadie puede disponer de quitar un mandamiento de Dios. Ningún apóstol, ningún profeta, no, señor. Porque entonces, como dice San Mateo 24:24, falsos ministros, falsos pastores, falsos cristos, que engañarán, si es posible, a los escogidos. Desde esa fecha para acá, como haya oído de veces, como han caído años. Y mírenme a mí aquí. No obedezco la mentira satánica. Háganlo ustedes también. La ley hay que cumplirla. No me digan a mí que a los que no están cumpliendo la ley que yo le tire piedra. Como ya le di en una ocasión. ¿Cuántas piedras tiró a Mashiach sabiendo que todo aquello era mentiroso, hipócrita?
No le tiró piedra a nadie. Los discípulos no le tiraban piedra a nadie. La piedra que le tiraba es la misma que le estoy tirando yo. La del ángulo. Las otras literales, convencionales, esas no las tiro yo porque el Señor no me dio ese grado a mí para que yo lo haga. Yo no soy juez, ni soy soldado, ni de esos que tenía el templo. Uno para aguadores, otro para leñadores, otro para cubrir esto y otro para acá. Y patatín, todo el mundo tenía un oficio allí. Y los guardias del templo, que eran levitas también, eso tenían la justicia en la espada, llevaban la espada. Los demás no la llevaban. A Mashiach no la llevaba la espada de la palabra, yo también. Gloria a Dios. Él no le tiró piedras a nadie, yo tampoco. Ni ustedes tampoco. Esas son insolencias e insultos que me han hecho. Y muchas cosas más me han dicho. Insolentemente. ¿Por qué se pone allí Immanuel? Porque el nombre del Señor no se dio. ¿Quién le puso Jesús? La mamá católica, la mamá imperio. Cuando él fue circuncidado, al nombre se le pone el nombre que da el ángel. Cuando Juan nació, el nacimiento le dieron el nombre que había dicho el ángel. No lo dijo nadie. Lo dijo por el Espíritu Juan. Perdón. Zacarías. Pero lo dijo por el Espíritu. El Espíritu es así. Sale la palabra y es del Espíritu. Que es lo que yo le digo a muchas personas. Hay muchas personas que hablan y no saben que están hablando por el Espíritu. O por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del enemigo. Son cosas que son muy normales en las personas. Y la gente no lo entiende. Porque no buscan, no escudriñan. No persiguen hacer la voluntad de Dios. El nombre de Amachía no fue conocido, no fue dado, ni el nombre del Padre tampoco. San Mateo 11, 27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Ya. El enemigo reveló un nombre y ese es el que creen. Como dice Mashiach, yo vine en nombre de mi Padre y no me han creído. Otros vienen en su propio nombre y a ese es el que creen. ¿Ustedes han oído alguna vez a algún profeta o alguno de los 12 apóstoles decir yo Pedro digo, yo Juan digo, y para más calificación, la de Saulo, Pablo, yo Pablo digo, no el Señor. Qué bonita enseñanza es creer lo que el Señor nos ha dicho. Qué enseñanza tan elegante. Por eso todos son hijos de la bestia, hijos de la católica, que está en Daniel profeta. Yo quería finalizar con esto, pero analicen. El engaño está tendidito sobre todo el mundo, sobre todo esas unidades de evangelios que hay. Y acuérdense, los sabatistas y los gedeonistas, no es solamente el sábado y la comida limpia, cacher, como decimos nosotros. Es todo lo demás, todas las demás ordenanzas que salieron de la boca del Señor también. Pónganse para las cosas. Trata de que se haya una sola unidad de
de congregativa de esa, que traten de decir, nosotros sí creemos así. Y te pedimos perdón porque saliste de nosotros. Y te hemos votado. Y no hemos entendido la posición del Espíritu que puso el Señor en ti. Eso tendrían que decirlo. Y no porque yo quiera enorgullecerme con nada de esto, sino satisfacerme espiritualmente y gozarme en el Señor, que han visto la verdad que hace muchos años el Señor me está dando. Yo soy hijo de Abraham y estoy en su santo seno sin retroceso. Que el Señor les bendiga. Vamos a ver si le voy a decir un último capítulo de que a Mashiach su nombre no conoció nadie, y ni del Padre tampoco, como dijo él ahí en San Mateo 11, 27. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Eso es el final, al final de todo. Cuando ya venga la purificación y ya todos pensamientos malos de la persona, aunque uno haya sido creyente, verdadero, pero piensa también. Somos seres humanos. Y tenemos que estarnos arrepintiendo, claro está. Lea ahí. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Vosotros queréis conocerlo? Yo quiero conocerlo. Amén. Pues mira, vivo fajado con el arrepentimiento. Oye, porque a todos nos da leña el enemigo a cada momento. Hoy se lo estaba diciendo a Ichá, a mi Ichá, mi señora, que todos tenemos pensamientos y muchos pensamientos salen y no son buenos. Pero el que pone freno, así lo dijo un apóstol, los barcos tienen timón, tienen freno, el otro tiene también, y así sucesivamente. La lengua es que la gente no dominan tanto, pero porque no tienen la verdad para cultivarse en buena razón de Dios. El Señor los destuerza y los enderece y los haga estar en su santo camino. Porque es difícil, ya le dije, porque el diablo es muy astuto y muy perspicaz. Si usted guarda un mandamiento, guarda otro y después no quiere guardar los otros, está muy equivocado y los tiene en error para reírse de ustedes. Bueno, se está riendo hace rato. Pero como dije anteriormente, el que ríe último, ríe mejor. Señor los bendiga. Amén.